Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, Venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Proverbios, ya tenemos todos Proverbios capítulo 1. Yo quiero que por favor leamos el verso 4 y el verso 8 y el verso 9. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, como es un servicio para jóvenes. Proverbios capítulo 1, verso 4, después nos brincamos al verso 8 y verso 9. Dice así, ya lo tenemos todos y lo leemos en el nombre de Jesús. Para dar sagacidad a los simples. ¿Y qué dice ahí enseguida? ¿Qué más sigue diciendo enseguida de ahí? Fíjese bien, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿qué dice ahí? Inteligencia y cordura. Brínquese al verso 8 y al verso 9. ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares a tu cuello. Hasta ahí vamos a leer y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, a mí me gusta mucho y me gozo, y ojalá que mis hermanos jóvenes pudieran de pronto experimentar lo mismo que yo estoy experimentando al leer la palabra del Señor. Y hay algo hermoso que espero que Dios nos vaya revelando esto. El verso 1 del libro de los Proverbios, ¿cómo dice el verso 1? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y me gozo mucho porque cuando el Señor está inspirando a Salomón a escribir los proverbios, hay algo que para empezar Salomón nos está declarando. Y cuando digo que Salomón nos está declarando es por esta razón, porque dice la palabra del Señor en el verso 1. Si está leyendo conmigo el verso 1, ¿verdad? Los proverbios de Salomón, y luego aparece una coma, se detiene un poquito. Bueno, a mí me enseñaron, yo no me acuerdo mucho, ¿verdad? A ver, jóvenes, ayúdenme. Pero hay puntuación en la escritura, ¿verdad? Y a mí me dijeron que cuando yo estaba, que ya llovió, ya pasaron algunos abriles, pero me dijeron que cuando hay una coma, de pronto yo tengo que contar uno, como hacer una pausa, y después continuar leyendo, y que cada que haya, dependiendo si es un punto o una coma, es para que le podamos de pronto dar sentido a la frase o oración que se está escribiendo. Y hay algo hermoso que dice los proverbios de Salomón. Y luego dice hijo de David, rey de Israel. Y hay algo hermoso porque como que el Señor para empezar está haciendo que Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos esté declarando que él está escribiendo algo de parte del Señor, pero que en el momento de su vida fue hijo de alguien que pasó por una etapa de crecimiento desde la niñez hasta la edad adulta. Y dice los proverbios de Salomón. Y a mí me gusta siempre ir despacio y me gusta saborearme la palabra, y como que soy ignorante, pero quiero que Dios me explique todas las cosas.
Porque para empezar, dice los proverbios de Salomón. Y siempre uno lee los proverbios, pero muchas veces en realidad no entendemos qué es un proverbio. Y un proverbio, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que si nosotros vamos y buscamos de pronto en un diccionario, pues un proverbio es una frase o es una manera de hablar, y la palabra del Señor dice algo muy especial: los proverbios de Salomón, hijo de David. Y esto es, para empezar, es que quien está escribiendo de una manera que, de acuerdo a la palabra del Señor, en el verso 4, ¿qué dice el verso 4? ¿Qué dice el verso 4? El verso 4 dice: para dar sagacidad a los simples, ¿verdad? Pero es como que el Señor nos está diciendo: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, nos van a servir en primer lugar para vaya al verso 2, por favor, para entender sabiduría y doctrina. Y luego enseguida dice que los proverbios de Salomón, no cualquier proverbio, es la palabra de Dios, nos va a servir para conocer razones prudentes. Y a mí me llama la atención que cuando empezamos a leer el libro de los Proverbios, capítulo 1, algo me detiene ahí como para que entienda que dice los proverbios de Salomón, pero enseguida dice hijo de David, lo cual de pronto me da a entender que él pasó por un proceso desde que nació en este mundo y fue instruido por David su padre. Quiere decir que él venía acumulando muchos consejos, mucha palabra que le iba a ayudar, y que esta palabra, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque ¿qué es lo que dice el verso 8? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Esto es algo especial, porque cuando está diciendo en el verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y luego el Señor dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Quiere decir que hay algo hermoso cuando nosotros meditamos, cuando dejamos que la palabra del Señor nos vaya instruyendo. Y cuántas veces, hijos, por favor, pónganme atención, porque ahora que uno está adulto, que han pasado los años, que ya estamos algunos ya más para allá que para acá, dicen por ahí, que han pasado muchas cosas en nuestras vidas, de pronto en una etapa de nuestra vida, en veces pensamos: si hubiera sabido, si me lo hubieran dicho, si me hubieran aconsejado, no hubiera cometido de pronto todas esas errores. ¿Cuántas madres solteras han batallado de pronto? Y cuando estoy hablando de madres solteras, estoy hablando que de pronto una jovencita, guiada de pronto por las pasiones, no solamente la jovencita, sino también influenciada por algo que normalmente dice: me enamoré, y de pronto siente que el corazoncito ve a un galán por ahí, los jóvenes o la jovencita, y ve a alguien y le empieza a latir el corazón. Y después, con los años, cuando de pronto se dio cuenta que salió embarazada y aquel tremendo no se hizo responsable, salió huyendo, dice: ay, si hubiera sabido. Pero aquí hay algo hermoso que tenemos que tomar en cuenta, porque Salomón está hablando como alguien
que está diciendo Salomón, o los proverbios de Salomón, hijo del rey David. Quiere decir que en un momento de su vida, al igual que muchos otros jóvenes, cometió de pronto cosas que perjudicaron su vida, pero que hay una diferencia grande cuando estamos leyendo a Salomón. Ojalá que me vaya entendiendo. Oiga bien, Salomón, de acuerdo a la palabra del Señor, es a quien Dios usó para escribir el libro de los Proverbios. Y Él deja plasmado, Dios deja plasmado por medio de la pluma y de lo que Dios le da a Salomón todos estos consejos. Y hay algo que llama mi atención, que especialmente en el verso 4 del libro de Proverbios, encontramos que la escritura dice para dar sagacidad a los simples. Pero lo voy a hacer eso a un ladito y voy a tomar en cuenta lo que dice enseguida. Y a los jóvenes, inteligencia. Y la verdad que, a ver, hermanos, nosotros los llama duritos. ¿A cuántos nos faltó inteligencia de jóvenes? Fíjese bien. Y nos faltó inteligencia porque de pronto cometimos errores que en la actualidad puede ser que nos estemos lamentando de no haber sido inteligentes. Y el joven normalmente no se caracteriza porque sea inteligente. El joven se va a caracterizar más por su ímpetu, por su fortaleza, por su jovialidad, por su de pronto arranque, de pronto por su juventud, en otras palabras. Pero alguien inteligente es aquel que ha pasado por muchos problemas, por muchas dificultades, y que a través de los años llegó un momento que todos esos problemas que había vivido, que había acontecido, de pronto le sirvió de experiencia, que ahora ya tiene la inteligencia por toda la experiencia que ha vivido. Por eso cuando el Señor está inspirando a Salomón, Salomón está escribiendo los proverbios ya a una cierta edad, pero ya había pasado por muchas cosas, ya había pasado por muchas situaciones, de tal manera que está dejando plasmado por el Espíritu de Dios, la guianza del Espíritu de Dios en su vida, cosas que van a ser de beneficencia para muchos. Y el consejo es para adultos, para grandes, para pequeños. Pero me llama la atención que en el verso 4 dice, y a los jóvenes, ¿verdad que dice así? Esto es palabra del Señor. Esto es lo que Dios dice, los jóvenes necesitan inteligencia. ¿Y qué tenemos? Si yo les pregunto, hijos, ¿qué es ser inteligentes? Quiero que me vaya comprendiendo. El Señor, esta es palabra de Dios, ¿verdad que es palabra de Dios? No es una idea de un hombre, es palabra de Dios. Y el Señor está siendo específico. Dice, cuando empezamos a leer el libro de los Proverbios, nosotros empezamos a leer el libro de los Proverbios. Ya ahorita vamos a Crónicas capítulo 1, hermano, no crea que se me ha olvidado. Simplemente que me gusta dejarme guiar por el Señor y lo que el Señor nos vaya mostrando y nos vaya poniendo. Ahora, la palabra del Señor dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y luego dice, para entender sabiduría. ¿Para qué sirven los proverbios? Nos sirven para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples. Y fíjese bien, dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Y luego dice, oirá el sabio y aumentará su saber.
y esto es en el área general. Para al que se cree mucho, le van a servir para que de pronto aumente el sabio. Pero al joven, esta palabra le va a servir para que sea inteligente. Le va a servir para que tenga cordura. Y son dos cosas que el consejo de la palabra del Señor tiene para los jóvenes. Toda la palabra es preciosa, no me malinterprete por favor, pero la palabra de Dios está haciendo referencia a dos cosas para el joven. ¿Para qué va a servir la palabra de los proverbios o el libro de los proverbios? Va a servir para que el joven adquiera inteligencia y para que tenga cordura. Y empieza diciendo el Señor en el verso 8, dirigiéndose a los jóvenes: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Como diciendo, ¿quieren ser inteligentes? ¿Cuántos de los jóvenes quieren ser inteligentes? Amén. Si quieren ser inteligentes, una de las primeras cosas que tienen que hacer es de pronto escuchar la instrucción de sus padres y que no menosprecien la dirección de su madre. Ahora, ¿qué entendemos o cuál es el significado de la palabra inteligencia? Hoy podemos, en estos días me mandaron un audio de lo que va a sonar o de lo que en el canal de YouTube de una voz que clama el desierto. Y cuando me mandaron el audio, yo lo escuché, y al escucharlo pude identificar rápidamente, y le dije al hermano, este audio está grabado con la inteligencia artificial. En otras palabras, lo que yo le estaba diciendo es que no era una persona la cual estaba hablando, sino era la computadora. Y uso la palabra inteligencia artificial porque así lo están poniendo en estos días, que están haciendo referencia a la inteligencia, pero ya refiriéndose a lo que es el sistema de las computadoras y todo lo que tiene que ver con la tecnología moderna. Pero esas no sienten, esas son manipuladas por el ser humano. Y la palabra del Señor dice que al joven, el libro de los proverbios, pues le sirve para que él obtenga inteligencia y cordura. Ahora, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tiene todo ser humano de entender o comprender las cosas. Y muchas de las cosas, mire bien, cómo de pronto cuando uno está joven nos falta inteligencia y nos dejamos llevar más por nuestros sentimientos que por la inteligencia, por entender las cosas. Un joven se deja llevar por sus pasiones, y de pronto si hay una atracción entre dos personas, esa atracción yo digo que la mayor parte del tiempo es movida, lo que uno llama amor, es una pasión de la carne, cuando uno está joven. Y dicen, y así el papá le quiera prevenir o la mamá le quiera prevenir, y no, hija, no te conviene, hijo, mira, te vas a hacer. No, yo me aferro. ¿Y qué está falto? Está falto de inteligencia. ¿Sí me está comprendiendo? No, hombre, si cuando uno está joven y le empieza a palpitar el corazón de ver aquel príncipe azul o ver de pronto aquella princesa y uno se desbarata. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estoy hablando, hermanos, hermanas, adultos? ¿Verdad? Hombre, no importa si de pronto decía,
me van a dar una buena paliza, una buena regañada. Pues no le hace que me pegue mi papá, no le hace. Éramos más movidos no por ser inteligentes, éramos movidos más por nuestros deseos. Y verdad que el Señor no se equivoca. Y digo, nosotros ya hemos pasado por todo eso, ya lo entendemos. Ya tenemos inteligencia de parte de Dios porque de pronto nos fue mal. O le pudo ir a ver bien, pero pasaron cosas tremendas. Y el Señor no se equivoca cuando dice que la palabra del Señor, los proverbios, van a servirle al joven para que tenga inteligencia. Oiga, si yo hubiera sabido. ¿Verdad que uno dice luego eso? Pero si hubiera sabido. Lo que pasa es que nos faltó inteligencia en su momento. Pero yo vine al camino del Señor a la edad de 23 años. Pero creo que todavía me alcanzó joven el Señor. No tan joven, pero joven. Y cuando de pronto yo había pensado que cometí el error de juntarme con mi esposa, ya estaba amarrado. Y estaba amarrado porque mi esposa salió embarazada. Y dije yo, y las ilusiones que yo traía de joven, de pronto que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, que voy a hacer todo. Ahora, no me malinterprete, por favor, porque esto es antes de que yo viniera a Cristo, ¿ok? Pero bendito sea el nombre del Señor, que en ese momento de mi vida vino la luz, vino la inteligencia, vino el Señor a mi vida y cambió todo. Y para la gloria y honra del Señor, son más de 30 años de mi matrimonio. Dios me permitió sacar a mis hijos adelante. Ahora ellos tienen su vida y ya no tengo la responsabilidad porque son independientes. Pero le doy gracias a Dios porque en el momento que yo más necesitaba, aparece Cristo. Ahora, cuando sucede, fíjese cómo es uno falto de inteligencia. Porque para mí el que hubiera salido embarazado, dije, wow, me rompió todos mis planes que yo tenía. No, todo se vino a la basura. Así pensaba. Pero no estaba siendo yo inteligente, estaba siendo dirigido por mis pasiones. Porque cuando conocí al Señor, Dios me cambió todo. Y yo no tenía amor para mi esposa, pero el que tiene amor para todos vino y lo puso en mi corazón y para la gloria del Señor. Pero eso es cuando llega la inteligencia a nuestras vidas, cuando llega la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Verdad que la palabra de Dios no se equivoca? ¿Verdad que los que más necesitan, nosotros ya los que estamos un poquito más para allá que para acá, ya de alguna manera, aunque todavía somos medio tercos, ¿verdad? Algunas veces, porque hay veces que nos aferramos más a nuestros deseos que a la voluntad de Dios. Y no estamos siendo nada inteligentes y después andamos llorando, ay, ¿por qué hice esto? No lo hubiera hecho. ¿Qué nos faltó? Estamos como los jóvenes, por eso nunca dejamos de ser jóvenes. Necesitamos obtener inteligencia. ¿Y cómo se obtiene la inteligencia? Leyendo la palabra bendita de Dios. ¿Cuántos jóvenes quieren ser inteligentes? Leamos la palabra de Dios. Y esto es algo hermoso. Yo en vez de digo, Señor, dame gracia con los jóvenes que me puedan comprender, dame el mensaje que ellos puedan de pronto abrir un panorama espiritual y que puedan recibir la palabra del Señor. Y yo creo que es algo especial porque dice la palabra, para entender sabiduría. ¿Para qué sirve la palabra del Señor? Sirve de pronto para que los jóvenes sean inteligentes y tengan cordura. Ahora, ¿qué quedamos que es la inteligencia?
La inteligencia es la capacidad de entender y comprender las cosas. Y por experiencia personal, yo digo, hay muchas veces que yo no hice las cosas por entenderlas y comprenderlas, lo hice más movido. Cuando hay esas peleas, jóvenes, yo sé que en la escuela se dan pleitos en las escuelas. Y cuando menos pensamos, yo hay muchas veces, hace unos días, hay una situación con uno de mis nietos, prácticamente, que mi hija se la pasa en veces afligida y llorando. Y es por la situación, porque hay veces que la madre nomás está esperando a ver qué noticia le llaman y le dan mala. Y es porque los jóvenes muchas veces no están siendo nada inteligentes. Sienten esa ira en el corazón y no le importa hasta perder la vida, y hay una fuerza que los toma que no es inteligencia. Esa fuerza los lleva a tener contiendas en su vida diaria. Se enojan por todo, malhumorados, tantas cosas que provocan que haya problemas dentro de la persona en sí, pero esto provoca un problema en su exterior. Y muchas veces el problema es que no tienen inteligencia. Porque si tuvieran inteligencia, no pasarían todas las cosas que pasan. ¿Sí me está comprendiendo? Una persona que, mire, en estos últimos años estamos en tiempos muy complicados, que nada más lo único que nos está mostrando que el Señor viene pronto a levantar a su iglesia. Pero usted ha escuchado testimonios de hombres ya maduros, pero también de jóvenes, de cómo algunos jóvenes han entrado a secundarias y de pronto por ahí vieron donde tenía el papá o la mamá una arma, y de pronto se metieron y por medio de la internet agarran tantas cosas y meten tanta basura en la mente, que son movidos más por una influencia de un espíritu que lo único que quiere hacer es destruir las cosas en el mundo. Y lo que provoca es que aquel joven de pronto vaya, porque oye, creo que hasta hacen retos o hacen de pronto cosas en el internet, ¿verdad? Donde se ponen a ver quién hace tal cosa, y creo que hasta muertos ha habido por esta situación. Pero lo único que estamos viendo es que la juventud no está haciendo nada inteligente. Y si no está siendo inteligente, Dios, que ve todas las cosas, dice y nos deja el libro de los Proverbios, y nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David Israel, son para entender sabiduría, para entender doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Sirve para dar sagacidad a los simples, pero también sirve para que los jóvenes reciban inteligencia y cordura. En otras palabras, el Señor quiere que nuestros jóvenes entiendan. ¿Que entiendan qué? Que entiendan lo que van a hacer, las consecuencias que puede venir, que puedan comprender que si hacen algo indebido, puede haber problemas que le perjudique el resto de su vida. Y el Señor nos dice que los proverbios de Salomón sirven para que los jóvenes reciban o tengan inteligencia y cordura. Dos cosas: que los jóvenes sean inteligentes y que sean cuerdos. ¿Qué quiere decir la palabra cordura? ¿Qué significa o qué entendemos por la palabra cordura? La cordura es que seamos sensatos, es que tengamos buen juicio, es que tengamos prudencia. En otras palabras,
que no seamos arrebatados. Que antes que hagamos cualquier cosa nos detengamos poquito y que nos detengamos y hagamos un juicio. Si nos conviene o no nos conviene, o si lo hacemos, cuáles son las consecuencias que podemos obtener de aquello. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el Señor tiene mucho consejo de la palabra de Dios. Y el Señor, si hay algo que quiere tratar con los jóvenes, ahora todo esto que estamos leyendo, debemos tener lo mismo que tuvo Salomón y que tuvo David y que tuvieron todos los siervos de Dios. ¿Y qué era esto que tenían en común? Era la presencia del Señor. Ahora sí vamos por favor al libro de Crónicas, por favor, para que me vaya comprendiendo y que de pronto lo que estamos leyendo del libro de los Proverbios, de que está diciendo el Señor, ¿verdad? Que los proverbios de Salomón sirven para que los jóvenes sean inteligentes, para que los jóvenes tengan cordura. Vamos, segunda de Crónicas capítulo 1, ¿ya lo tiene? Vamos a leer del verso 1 para dejar que sea Dios ministrándonos. Y empieza el verso 1 diciendo: Salomón, hijo de David. Fíjese, lo mismo que dice Proverbios, está siendo claro de quién era hijo. Y David era un hombre lleno. El Señor tenía las llaves del corazón de David. David era alguien que en el Salmo 51 le dice al Señor: no me eches de delante de tu presencia. David era un hombre que reconocía que había pecado delante del Señor y que afuera de pronto no había nada bueno, sino todo lo bueno estaba dentro de la presencia de Dios. Y está siendo claro, dice, hijo de David, alguien que tenía temor del Señor. Y empieza diciendo el libro de los Proverbios: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. ¿Qué más sigue siendo? Y el Señor su Dios, fíjese bien, y el Señor su Dios estaba con él. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y lo engrandeció sobremanera. Verso 2. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de militares y de centena, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea a un lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios. Fíjese bien, póngame atención, veamos lo que Salomón está haciendo. Y lo que está haciendo Salomón está siendo inteligente, porque lo primero que está haciendo es tomando en cuenta ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Vea bien, y digo que lo está tomando en cuenta a Dios porque convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centena, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel y a jefes de familias. ¿Y qué dice enseguida? Y fue Salomón y toda esta congregación al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión ¿de quién? De Dios. ¿A dónde fue? Fue a la presencia de Dios. Y cuando uno va y busca el consejo de Dios, difícilmente nos vamos a equivocar, siempre y cuando hagamos caso. Y eso es ser inteligente. ¿Queremos ser inteligentes? Busquemos la presencia de Dios, busquemos al Señor, busquemos ser fieles a lo que la palabra de Dios, y muy difícilmente nos vamos a equivocar. Ahora, dice la palabra del Señor en la parte que estamos leyendo, después de la coma, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Verso 4. Pero David había traído el arca de Dios
a Kiriat Jearim, al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Batzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo del Señor, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Verso 6, ¿qué dice el verso 6? Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjese bien, estaba delante del Señor. Era el siguiente en el reinado y se le estaba delegando y le dice al Señor: pídeme lo que quieras. No, pero hubiera sido el hermano Marco, le hubiera pedido una casa, le hubiera pedido pues un carro último modelo del más bonito. A ver, hijo, ¿qué le hubieran pedido ustedes al Señor, jóvenes? Fíjense, porque es lo que está diciendo: pídeme lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Y tenemos un Dios que lo que pedimos, si lo pedimos con fe, nos lo da. Pero dice el Señor: piden, pero no sabéis pedir, porque piden para sus deleites en la carne. En otras palabras, muchas veces lo que nosotros pedimos para nuestro beneficio personal, para nuestro deleite, para satisfacer nuestros sentimientos. ¿Y cuál es el problema de los jóvenes? Que dice el Señor que necesitan obtener ¿qué? Inteligencia. Y cuando el Señor en el Nuevo Testamento dice: pedís, pero no sabéis pedir porque piden mal, están pidiendo para satisfacer ese joven que traemos dentro de nosotros. Estamos pidiendo, tenemos que ser inteligentes. Y es que es algo tan precioso. Mire, Nehemías, cuando le dan la noticia que el pueblo de Israel, los que habían quedado en la cautividad, estaban en gran afrenta, las puertas quemadas, los muros derribados, ¿qué es lo que le pide al Señor? Él es inteligente, porque nada más le pide dos cosas. Vaya alguien rápidamente, Nehemías capítulo 1 verso 11, y desde el verso 5 está la oración, pero el verso 11 está lo que pide Nehemías. Y no le pidió fortaleza, no le pidió al Señor de pronto que le proveyera, no, nada más pidió dos cosas. Pidió que le diera éxito. Vaya, por favor, eso es ser inteligente. ¿Por qué lo llevo? En Nehemías capítulo 1 verso 11. ¿Cuánto nos estamos gozando? Lo estoy llevando a la palabra del Señor para que nos demos cuenta de la palabra de Dios. Y que muchas veces lo que nos falta, también a nosotros los viejos, también nos falta inteligencia en veces. A los jóvenes más, porque nosotros ya tenemos algunas experiencias, ya nos caímos y ya nos levantamos. Pero hay unos que son tan tercos que se vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer, que no aprenden. Pero a estas alturas de la vida, nosotros los viejos debemos aprender a ser ya inteligentes por todo lo que hemos vivido. Pero los jóvenes, a ellos les falta inteligencia. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Ya tiene Nehemías capítulo 1 verso 11? ¿Qué dice? Te ruego, oh Jehová, ¿qué más? Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. ¿Qué más?
y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Qué más? Oiga, esto es lo que pide. Tiene un problema. Y el problema es que necesitan varilla, necesitan cemento, necesitan piedra, necesitan madera, necesitan todo. Pero Nehemías no le pide todo. Él es inteligente. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que dice? Leamos por favor lo que dice. Esté atento con su oído a la oración que tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Qué más sigue diciendo? Concede ahora, oiga, buen éxito a tu siervo. ¿Qué más? Dos cosas pidió. Con eso la hago, hijo. Él era inteligente. No le pidió que le resolviera el problema. No. Le pediría nada más éxito. ¿Y qué más? Y gracia. Porque iba a ocupar la gracia. Primero para tener permiso del rey que lo dejara ir a ayudar a sus hermanos. ¿Fue inteligente o no fue inteligente? Fue inteligente. No actuó bajo la presión de sus sentimientos. No dijo, no, pues a fulanito le hace falta la cama, a fulanito le hizo falta esto, mira ya que el otro, al primo, no, la tía, no, hombre, la tía, no. Pudo haberle pedido todo. Pudo haberle pedido la cama para la tía, el carro para el abuelo, pudo haberle pedido todo. Pero nada más le pidió dos cosas. Eso es ser inteligentes. Ojalá que me estén comprendiendo, hijos, de que si nosotros los viejos necesitamos inteligencia, ustedes también. Pero si nosotros leemos la palabra y nos dejamos guiar por la palabra, la inteligencia va a estar en ustedes, porque la inteligencia es la misma palabra del Señor y la palabra hace cosas maravillosas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Esto es algo hermoso. Nehemías pide dos cosas: éxito y gracia. Y con eso fue suficiente para levantar las murallas, para restablecer aquellas puertas quemadas y para animar a todo el pueblo. Con dos cosas, dos cosas. Él fue inteligente. Cuando nosotros leemos el verso 8, ahora regresemos a Segunda de Crónicas, por favor. Mire bien, volvamos a la escritura. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Ahora, ponga atención a esto, ponga atención, porque vamos a aprender. Por eso, cuando Salomón está escribiendo los proverbios y está diciendo que los proverbios sirven para que los jóvenes tengan inteligencia y cordura, es de alguien que ha vivido y ha experimentado y que ha visto la mano y ha visto el respaldo de Dios. Y se considera que Salomón fue uno de los sabios más grandes del mundo. Quiere decir que era inteligente. Pero para empezar, cuando viene delante del Señor, el Señor le está diciendo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y créame que Dios le podía dar todo, lo que él quisiera.
Dios le está diciendo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Él es el dueño de todas las cosas. Si le hubiera pedido el mundo, le da el mundo. ¿Cuál es el problema? Pero cuando está delante del Señor, cuando está hablando con Dios, es inteligente. Porque yo creo que vio batallar a su padre, vio todas las cosas que pasó, y de pronto ve a toda esa gente, porque lo que estamos leyendo, ¿verdad? El verso 9, vaya por favor al verso 9 del segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Está Salomón diciéndole al Señor: confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey. Oiga bien, ya lo había puesto por rey, ya era rey. Ya lo había puesto al mando, ya lo había puesto al frente de todo. Era el rey. Primera de Samuel capítulo 8, ¿ya lo tiene? Vaya al verso 4, ¿ya lo tiene? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Estos no tenían nada de inteligencia. Andaban en su mera carne, en sus deleites, en sus sentires. Hombre, si tenían al Rey de Reyes, pero estaban poniendo la vista en el hombre y no en el Señor. Y mire, se está gozando el hermano Frank. Fíjese bien, dijeron los ancianos, estos ancianos andaban más perdidos que yo. Dijeron los ancianos, ¿qué dijeron? He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Esto, por supuesto, cuando lee el verso 6 va a leer que esto no le agradó al profeta Samuel. Pero aún con todo y esto, el Señor habla al profeta Samuel en el verso 7. ¿Ya tiene el verso 7? Y el Señor lo que le dice al profeta Samuel, le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Dónde estaba la inteligencia de esos ancianos? Estaba por los suelos. Imagínense que si los ancianos necesitan inteligencia, cuando el libro de Proverbios nos dice que los proverbios de Salomón sirven para que los jóvenes obtengan inteligencia y prudencia. Y el Señor no se equivoca. Yo creo que si lo necesita un viejo, cuánto más un joven que va arrancando. El joven está lleno de energías. Ellos se quieren comer al mundo entero en un ratito, así en 2x3. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto nos acordamos de nuestra juventud? No, déjenme, no, pues yo puedo. ¿Cuál es el problema? Y no sabe ni a lo que se está metiendo, pero quiere demostrar su gallardía, quiere demostrar sus puros sentimientos y nada de inteligencia. Y de pronto va y se topa con unas tremendas cosas y ahí viene después uno, ay, quejándose. Pero si me dijo mi mamá que no me metiera y mira, ya me salí con mi domingo 7. Nada de inteligencia. Pero dice el Señor que los proverbios, la palabra de Dios, son para que los jóvenes obtengan inteligencia. ¿Quieren ser inteligentes los jóvenes? Lean la palabra bendita del Señor. Aquí está el consejo. Yo veo que Brenda más mueve la cabeza así. ¿Por qué mueve la cabeza, hija? Casi por nada, ¿verdad? ¿Tiene razón la palabra de hija?
A ellos yo los vi crecer, hermanos, por eso, ¿verdad? Pero vengan, vean lo que la palabra del Señor. ¿Dónde estamos leyendo? Primera de Samuel, sí está por ahí. Ok, vea lo que el Señor responde. El Señor responde y le dice a Samuel que oiga la voz del pueblo, porque le están pidiendo un rey como las demás naciones de la tierra. El verso 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Verso 9: ahora pues, oye su voz, mas protesta. Oiga, eso está precioso. Oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Están pidiendo un rey. Protesta solemnemente, como diciendo, el Señor les va a conceder lo que ustedes están pidiendo, pero lo que están pidiendo les va a perjudicar. Lo que están pidiendo les va a ir mal, porque lo que están pidiendo es que el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y empieza a decir cuál es el concepto del rey de este mundo. Quiere decir que no fueron nada inteligentes los ancianos. Y el Señor en su palabra dice que los proverbios de Salomón sirven para que los jóvenes sean inteligentes y prudentes. Y ser inteligente quiere decir que tengan la capacidad de entender. ¿Y qué vamos a entender? Si me conviene, no me conviene, si la voy a regar, no la voy a regar. De tal manera que en el momento oportuno Dios se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros ponemos atención a la palabra y nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Dios nos va a bendecir de una manera muy especial. Regresemos por favor a Segunda de Crónicas capítulo 1, verso 11, o el verso 10, verso 9, pero no estamos en el verso 9, ¿ya lo tienen? Dice: confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10, ¿qué es lo que está pidiendo? No pidió riquezas. Lo único que pidió, ¿fue inteligente o no fue inteligente? El dinero se acaba. Y lo que está pidiendo dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Verso 11, dice el Señor a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste ¿qué? Riquezas, bienes o gloria, que eso es lo que piden los jóvenes y los adultos también, y más en este tiempo que se mueve una enseñanza de que el Señor dale tanto y te vas a hacer rico porque el Señor te va a bendecir. Piden riqueza muchas veces. Y el Señor le dice a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieran mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas.
y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Mire qué bendición cuando uno pide de acuerdo al Señor lo que el Señor quiere. Dios nos va a bendecir con todo lo demás, pero hay que ser inteligentes. Y esto es una enseñanza muy linda para los jóvenes. Y si el Señor, se equivocará el Señor al decir que de pronto los proverbios, la palabra de Dios, sirve para que los jóvenes sean inteligentes y tengan cordura. Claro que no se equivoca. Y lo que de pronto tenemos que hacer es orar por nuestros jóvenes para que no sean atrapados de pronto por los deseos de sus pasiones y sean movidos más por su carne que por la inteligencia, por la sabiduría de Dios, y que sean prudentes, ¿verdad? Y esto es algo hermoso. Y yo quiero invitarlos, hermanos, para que oremos por nuestros jóvenes, los que están aquí y los que no están aquí. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies y le pedimos a Dios por nuestros jóvenes? Voy a invitar a los jóvenes de pronto para que vengan acá al frente y me den la dicha, me den el privilegio. Ya tenía días que no, aquí he estado con ustedes, pero ya tenía días que no les compartía la palabra.